La historia de Freddy Krueger no empieza necesariamente con los eventos de Pesadilla en la calle del infierno de 1981. No, realmente inicia 4 décadas antes y en Navidad. ¿Quieres conocer su origen en base al lore de la saga? Quédate un momento con nosotros que aquí te lo contamos. Esto es la fictocrónica del acuchillador de Springwood, el hijo de los 100 maniáticos, Freddy Krueger. Estás en Esemigori. Comenzamos. Es el invierno de 1940, en la víspera de la Navidad. Amanda Krueger, ya ordenada como religiosa al servicio de Dios, ahora es conocida como la hermana María Elena y brinda asistencia en el hospital psiquiátrico Westin Wills. Las fiestas de fin de año provocarán un parón en las actividades del manicomio, que no se restablecerán hasta pasadas las celebraciones, cuando todo el mundo vuelva a la cotidianeidad. Sin embargo, esa última noche, sin saberlo, la hermana María Elena comenzará el más perturbador y traumático de los caminos. Termina la jornada y el hospital psiquiátrico entra en letargo, funcionando solo con lo más esencial, pero hay un problema. La hermana Elena continúa en el ala de los reclusos más peligrosos y nadie se percata de su presencia. Las puertas se cierran y ella queda atrapada con los 100 criminales dementes que ahí moran confinados. Los pacientes del área, los 100 maniáticos, le van encima y durante esos días la someten a toda clase de abusos y torturas. Las familias departen en casa, felices por las fiestas, por la llegada de Santa, por los regalos, por la convivencia con aquellos que llegan de lejos, por el simple regocijo de la temporada navideña, mientras Amanda Krueger sufre el ataque tumultuario de aquella horda de enajenados agresivos una y otra vez. Es hallada apenas el hospital reabre. Aún está con vida pese a su estado crítico, pero tras salvarle, los médicos descubren que hay otro gran problema. La hermana Elena está embarazada. Meses más tarde, la religiosa da a luz a un hijo varón, Frederick Charles Krueger. Sin embargo, la situación urge a que éste sea entregado en adopción. El pequeño Fred llega a la casa de los Underwood, en el tranquilo pueblo de Springwood, en el 1428 de la calle Elm, un hogar en el que, lejos de encontrar cariño, se topará con toda clase de humillaciones. Su padre adoptivo, el señor Underwood, es un borracho golpeador que desde temprana edad somete a Frederick a los rigores de la violencia familiar. Y en el entorno tampoco mejora su situación. El pequeño hijo de Amanda Krueger no encuentra más que abusos donde quiera que va. Los otros niños lo rechazan y suelen humillarle llamándolo el hijo de 100 maniáticos. ¿Sí? Al parecer esa información tan delicada ha logrado permear y ahora es de conocimiento público. Es en esa etapa pueril que Fred comienza a desarrollar su psicopatía, una que quizás heredó de quienquiera que haya sido su padre, y que se potencializa en aquel ambiente tan hostil. Empieza a matar animales pequeños, encontrando en ello un raro placer en la medida que prolonga sus agonías con torturas. La semilla del horror ha germinado en él. Es en la adolescencia que Frederick Krueger descubre un extraño gozo en el dolor que se le inflige. Pareciera disfrutar de los golpes que recibe, se ha vuelto en buena parte un masoquista y encuentra placer provocándose daño, automutilándose en ocasiones, y entonces desarrolla una retorcida filosofía a la que nombra como el secreto del dolor, una que tras dominar comenzará a aplicar en otros. Su primera víctima, su padre adoptivo, Mr. Underwood, aquel ebrio consuetudinario que le ha vejado desde muy pequeño. Fred lo asesina y entonces no hay vuelta atrás. El monstruo ha despertado. La adultez llega de forma inexorable y con ello el matrimonio. Frederick Charles Krueger conoce a una mujer de nombre Loretta, con quien contrae nupcias a principios de los años 60 e inicia un hogar en aquella oscura casa de Elm Street, marcada con el 1428. Sin embargo, ella, Loretta, está muy lejos de siquiera suponer esos pensamientos retorcidos que se agolpan en la cabeza de su ahora marido, a quien afectuosamente llama Freddy.
Freddy tiene obligaciones ahora y consigue un empleo en la central eléctrica de Springwood y es asignado justo al cuarto de calderas, las entrañas de aquella planta, un lugar oscuro, húmedo y caliente, como si fuera el corredor al infierno, un pasaje que a muchos llenaría de pesadillas de solo poder andarlo, pero que para el hombre aquel resulta inmejorable en la medida que sus bestiales instintos y las voces de su cabeza lo instigan a buscar presas frescas, presas tiernas. Loretta se embaraza y da a luz a una niña, a la cual nombran Catherine, y cuando ésta se halla en sus edades más pueriles, otros niños comienzan a desaparecer en el pueblo de formas misteriosas. Los menores son hallados sin vida y con múltiples lesiones de arma blanca, y es entonces que surge el primer nombre que la bestia llevará, el acuchillador de Springwood. Sobre todo cuando los horribles crímenes quedan sin resolver, pues la policía no tiene pistas que conduzcan al responsable. Son una veintena de niños los que Freddy ha logrado abducir para llevarlos hasta la caldera de la central eléctrica, un lugar donde jamás podrán ser escuchados sus gritos. No hay indicios del asesino, hasta el día que Loretta, casi por casualidad, descubre un cuarto secreto en el sótano de aquella casa que comparte con Freddy en la calle Elm. En el clandestino espacio, encuentra toda clase de cosas tan perturbadoras como incriminatorias. Recortes del periódico de las crónicas de los hallazgos de los restos de las víctimas del acuchillador, guanteletes de cuero y hojalata con largas navajas afiladas saliendo de los dedos, así como otras herramientas propias para la tortura. Se horroriza, pero al ser pillada por su marido y entender el peligro que corre, Loretta trata de disuadirlo, prometiendo que jamás contará lo que ha visto. Sin embargo, no basta, y Freddy la elimina, justo frente a los ojos de Catherine. Con la pequeña, la bestia se vuelve más dócil, e intenta convencerla de que ha acabado con Mami solo como un castigo, por haber desobedecido, por fisgonear en su trabajo especial. Catherine es su propia sangre y jamás le hará daño. La niña acepta guardar el secreto, pero finalmente revela lo que ha ocurrido, y es entonces que la policía logra dar con el presunto responsable de los crímenes, el acuchillador de Springwood. Sí, ahora lo tienen, junto con todas las pruebas halladas en su domicilio, y será procesado. La ley pareciera haber triunfado. Catherine, huérfana de madre y separada de su padre por obvias razones, es entregada al Estado para su atención y cuidado. Más tarde sería dada en adopción y se iría muy lejos de aquel pueblo maldito, de aquella casa en la calle Elm, la calle del infierno. El proceso de Freddy Krueger duraría un par de años. Detenido en 1966, increíblemente sería dejado en libertad en 1968. Un tecnicismo cambió todo. Una forma legal que no se llenó correctamente durante el cateo de la vivienda donde se halló la evidencia dio espacio para que se violara el debido proceso a ojos de la defensa. El juez concede y el acuchillador de Springwood es puesto en inmediata libertad. Tras el juicio de su hijo, supuestamente plagado de inconsistencias, Amanda Krueger decide quitarse la vida y se ahorca en la torre de la capilla dentro del hospital Westinghouse. Sí, el mismo lugar donde fue abusada 28 años atrás por los 100 maniáticos. Los padres de familia en Springwood están completamente furiosos por el fallo de la corte. Dejar libre a Frederick Charles Krueger cuando todo lo incrimina y señala como el ejecutor de aquellos menores, los encoleriza. Y es en un arranque que la turba decide hacer justicia por mano propia, aquella justicia que el Estado fue incapaz de impartir. Persiguen a Freddy hasta el cuarto de calderas de la planta eléctrica y riegan gasolina desde donde se encuentra hasta la entrada, para luego prender fuego y hacerlo arder. Así terminaba sus días el acuchillador de Springwood. O quizá no, tal vez era solo el comienzo de algo mayormente oscuro y horrible. Es en ese momento, mientras el fuego arde con mayor voracidad, que algo inesperado e insólito ocurre al interior del cuarto de calderas. Los 3 demonios del sueño se presentan ante Freddy. Aquellas deidades perniciosas iban por el mundo buscando almas retorcidas para sus propios fines, para poder entrar en los sueños de los mortales. Y es entonces que le ofrecen un trato al criminal, uno que pareciera inmejorable: la eternidad.
Freddy acepta el trato con todas sus restricciones, y aunque habría de alcanzar una suerte de inmortalidad, sería más un esclavo de aquellos demonios que lo habían tentado en el último momento de su vida. Quedaría atado a ellos, a su voluntad, pero también al suelo de Springwood para siempre. Sin imaginar lo que había pasado al interior de aquel espacio en llamas, los responsables del fuego ingresaron una vez que éste se extinguió y recogieron los restos carbonizados de Freddy. Lejos de llevarlos a un cementerio, van a un tiradero de autos, el Penny Brothers, y vierten aquellos despojos al interior de la cajuela de un vehículo, cual si fuese una gaveta mortuoria. Es un viejo Cadillac el que ahora resguardará los restos mortales de Freddy Krueger, negándole así el descanso a su alma que, sin embargo, ya estaba corrompida por los demonios del sueño, si no es que siempre lo estuvo. Fue en 1968 cuando murió Frederick Charles Krueger. Los adultos de aquel vecindario de Springwood jamás volvieron a hablar al respecto. Sin embargo, el hecho trascendió convirtiéndose en una leyenda urbana del pueblo, una que se recordaría por mucho tiempo con aquella extraña ronda infantil que los niños cantarían en sus horas de juego. Hasta el día que sus más terribles pesadillas se materializaron. Esto fue la Fictocrónica para S. Migori, pura proteína geek. Muchas gracias.